Señores y señoras, bienvenidos al canal YouTube de la Real Academia de la Mar y la Real Liga Naval Española. Hoy intentaremos explicarle la toma de Rodas por Salimán el Magnífico allá por el año de gracia de 1522. Rodas ha sido y es famosa por su famoso coloso, que en realidad estuvo levantado durante apenas 4 o 5 décadas. Fue esculpido por Cares de Lindos en el 280 a.C., pero en el 226, también antes de Cristo, un terremoto lo destruyó. En el 201 a.C., la isla fue tomada por Roma e incorporada al Imperio Romano. Como veremos, fue turca desde 1523 hasta 1864, después era italiana y en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, Rodas y todo el Dodecaneso se incorporó al Estado griego. Coloso también iba a ser una gran estatua de Nerón, que no llegó a levantarse, que por ir ubicada al lado del circo de Roma, que todos conocemos por el Coliseo o Coloseo en romano, fue esa estatua la que le dio el nombre al circo y permanece en recuerdo de aquella estatua que nunca existió. Los caballeros de Rodas, en el día Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y popularmente Orden de Malta, tiene un origen húngaro. Hacia 1150, el rey Geza II de Hungría fundó la Orden de San Esteban de Hungría y obtuvo un hospital en Jerusalén que confió a sus religiosos y caballeros. Esta orden entonces se convirtió en hospitalaria y era conocida por los estefanitas, que dieron paso a la Orden de San Juan de Jerusalén. Tras la primera cruzada, cuando los cristianos conquistaron Jerusalén, se consolidó el carácter militar de la orden. Su primera sede, en 1142, estuvo en el castillo del Crac de los Caballeros, en Siria. Y cuando Saladino conquistó Jerusalén en el 1187, allí falleció el que era entonces el gran maestre de la orden, pasó a San Juan de Acre, famosa ciudad hoy en día de Israel, donde fracasó estrepitosamente Napoleón en 1799 y donde también construyeron un hospital. En 1291 fueron expulsados de Acre y se instalaron en Chipre, de donde en 1310 pasaron a Rodas, fortificándola y convirtiéndola en una especie de estado insular que acuñaba su propia moneda y que tenía en el corsarismo su principal e importante fuente de ingresos. Recientemente, doña Carmen Manso Porto, que es la que se encarga de la cartografía en la Real Academia de la Historia, ha publicado, bajo la tutela de su academia, el catálogo de la colección Rodríguez Torres Ayuso, que es una colección que acaba de ser hace pocos años donada a la Real Academia de la Historia. Precisamente las dos últimas cartas de la colección son esta de Rodas y luego una vista de Rodas que enseguida verán. Esta carta no da una idea de lo importante de las fortificaciones, aunque está esa triple muralla y las torres de la entrada al puerto, no da una idea de la grandeza de las fortificaciones por la vista aérea desde la que está tomada. Pero hay una cosa muy importante, fíjense bien, que es este enorme foso que rodea toda la ciudad y que va a ser muy importante en las acciones del sitio que vamos a comentar. Aquí sí, en esta vista de tiempos de Lord Byron, el romántico que se fue a la guerra de Grecia, aquí sí que se ve la colina y sobre la colina el palacio castillo del gran maestre y de los caballeros, las murallas con sus torres y las torres del puerto donde se va a tender una gran cadena para impedir que los barcos puedan forzar. Los antecedentes inmediatos de este sitio de Rodas son la caída de Constantinopla en 1453,
cuando los otomanos conquistan la capital de lo que había sido el Imperio Romano de Oriente, y enseguida el asedio de Belgrado, en el cual en el primer asedio fracasan en 1456, ahí lo tienen abajo, una vista del asedio de Belgrado, pero que por fin en 1521 caerá en manos de los turcos. Y el antecedente más importante, porque es muy inmediato al que vamos a estudiar, es el sitio de 1480, en el cual el gran maestre d'Aubusson tiene que enfrentarse a las tropas del sultán Mohamed II, el Conquistador, que vivió entre el año 1451 y el 1481, y que quiso ser emperador del Sacro Romano Imperio. Por eso se titulaba Kaiser de Roma. En 1472, otra vez un terremoto ha derruido las murallas de Rodas, pero se reconstruyen, y ese foso que les mostré fue ampliado a 45 metros de ancho y 20 metros de profundidad. O sea que era una formidable defensa. Se tendieron las cadenas en el puerto entre las torres de San Juan de Naillac y entre las torres de San Juan y la de Naillac, que tenían 40 y 30 metros de altura respectivamente, y se instalaron cañones de un calibre verdaderamente exagerado, de 78 pulgadas o 207 milímetros, cuyos volardos pesaban 261 kilos, que pueden hoy contemplar en el Museo de los Inválidos de París. La fuerza para defender la isla consistía en los 450 caballeros que residían en ella, más 300 que vinieron de las diversas lenguas. La orden se dividía en lenguas, es decir, cada estado o reino europeo en el que se establecían formaba una lengua, la lengua de Aragón, la lengua de Italia, la lengua de Inglaterra, y estos caballeros se hizo lo que en la Armada decimos llamada y tropa, y acudieron 300 más para reforzar a los 450 que residían en la isla. Además contaban con 2.000 soldados. Es curioso que el peso de las armaduras de los caballeros era de 25 kilos. Debía ser bastante difícil combatir con ese peso encima, y además el de las armas que portabas en la mano. Y además recibieron 1.000 arcabuces enviados por el duque de Milán. En Milán, en la Lombardía, ya saben que en aquellos tiempos el lombardero era sinónimo de artillero. En los barcos de la época que vamos a estudiar, un lombardero significaba un artillero, y era famosa la región por la construcción de buenos cañones y buenas armas de fuego. Los caballeros hicieron una impecable preparación del terreno para oponerse al desembarco de los otomanos. Y una cosa que me importa mucho resaltar, usaron la caballería contra desembarco. No hay nada nuevo bajo el sol, y todo en la historia es muy difícil saber quién fue el primero en hacer una cosa. Pero lo que sí sé es que en el sitio de Cartagena de Indias, en 1741, el don Blas de Lezo y Olavarría propuso al virrey eslava formar piquetes de caballería que atacasen a las tropas inglesas en el momento de que los botes tocasen la orilla de la playa. Esconder esos piquetes entre los bosques cercanos o los palmerales cercanos a la orilla y atacar decididamente en el momento en que la tropa es más débil, que es cuando ponen el pie en tierra. Hubo un disentimiento y no se llegó a hacer, pero quizás Blas de Lezo conocía esto de sus estudios en Francia. El desembarco consistió en poner 70.000 hombres en tierra a partir del 23 de mayo de 1480 con 16 piezas de sitio. Durará 4 meses, los turcos fracasan y se reembarcan derrotados. El teatro en el que está inmerso Rodas es el gran archipiélago que se extiende entre Grecia, Creta y la Anatolia turca, y que vamos a ver ahora con detalle. El dodecaneso es una especie de flecha clavada en el bajo vientre de la Anatolia, que además
de las islas que lo componían contenía lo que yo llamo dos rehenes estratégicos, lo que yo llamo, no, lo que se suele llamar rehenes estratégicos. Eran dos posesiones en el continente, en la Anatolia, cual eran Esmirna y el castillo de San Pedro. ¿Por qué llamamos rehenes estratégicos? Porque en caso de que se prepare una invasión de la isla, lo primero que van a ocupar los turcos serán esos enclaves que tienen a mano en su continente. Por lo tanto, eso servirá de preaviso y se prepararán para la defensa de las islas en cuanto esas posesiones del continente sean atacadas. Hoy en día, el Dodecaneso sigue siendo esa flecha que apunta a la Anatolia, la ven ahí en color rojo. Se llama Dodecaneso por las 12 islas principales, empiezan con la de Rodas y terminan en la de Patmos, pero en realidad son 163 islas, de las cuales 26 están habitadas. El poder otomano, a partir de la caída de Constantinopla, va a ir rápidamente increciendo. Solimán, bisnieto de Mohamed e hijo del sultán Selim I, al cual sucede, en septiembre de 1520 comenzó su reinado atacando las potencias cristianas de la Europa central y los Balcanes en el Mediterráneo. Belgrado, como ya anuncié, va a caer en 1521 y en 1522 le va a llegar el turno a Rodas. Para lo cual, como anunciaba también, en julio del 22 toman el castillo de San Pedro con la ciudad de Halicarnaso y la renombraron Bodrum. Adelantándome al final, una vez conquistada Rodas, el 1 de enero de 1523, y en virtud de la capitulación firmada con los derrotados, se permitió la evacuación de los caballeros a Chipre y después a Malta, pues Carlos I de España le cedió a la orden la isla de Malta con las pequeñas islas de Gozo y Comino y con un establecimiento en Trípoli. Algo sabemos o conocemos del pensamiento de Solimán el Magnífico. Está transcrito en un libro de 1545 de Jacobo Fontano y relata una posible entrevista del vencido gran maestre Philippe de Villiers de la Isla d'An con el vencedor Solimán. Y dice así ese pensamiento del sultán: no hago la guerra para conseguir oro ni riquezas, sino buscando la gloria, la fama, la inmortalidad y para ampliar mi imperio, ya que el propio rey, nacido de sangre real, ha de robar y asaltar las casas ajenas, no por avaricia, sino por glorioso deseo de dominar, cuando algún vecino se opone a dicho deseo. Eso me basta, los expulso con la fuerza y con las armas. Estaba claro. La fortaleza de Rodas se va a preparar para el asedio, se va a reforzar en lo posible, pero tenía algunas carencias que van a quedar de relieve durante el sitio. No tenía sistemas de contraminas generales, ni tenía galerías intramuros que permitiesen cubrir el foso con arcabucería. Concluida la fortificación de la plaza en 1517 y a la vista del poderío turco y de la gran artillería de que disponían, se juzgó inútil defenderse solamente con el cañón, es decir, hacer lo que hoy se llama fuego de contrabatería. Pues la victoria se decidiría en la lucha de trincheras, en los fosos y gracias a las minas. Va a ser fundamentalmente una guerra de minas, guerra que ha sido tan repetida en la historia hasta nuestros días que, con citarles el Alcázar de Toledo en 1936, llega para que vean el alcance de dicha guerra en la historia. El asedio de 1522 se produce en plena Edad Moderna. Tienen que tener en cuenta que ese es el año en que llega Juan Sebastián Elcano a Sevilla completando la primera vuelta al mundo. O es el año en que Hernán Cortés está terminando de dominar el Imperio Azteca, ha llegado a las orillas de la Mar del Sur descubierta por Núñez de Balboa y empieza ya
la comunicación marítima en dicha mar hacia el Maluco, que más tarde se extenderá hasta las Filipinas, y el propio Cortés se embarcará para descubrir lo que se llama el Mar de Cortés, es decir, el mar interno entre California y México. Por tanto, estamos en la Edad Moderna y vamos a estudiar un episodio moderno en muchas de sus concepciones. Solimán el Magnífico disponía de un ejército nada menos que de 100.000 hombres. Y el sitio de Rodas va a durar 6 meses. Dicen que cuando se ataca hay que tener 3 atacantes por cada defensor. Aquí la desproporción era terrible, era de 20 a 1, a pesar de lo cual le costó verdaderamente un gran precio a Solimán entrar en Rodas. La fuente más cercana al hecho, para los que quieran investigar, tenemos un libro que es de 4 años posterior al sitio, o sea, muy cercano a los hechos, y se llama así el libro: La muy lamentable conquista y cruenta batalla de Rodas, nuevamente sacada de la lengua latina en nuestro vulgar castellano y puesta por mejor modo en el latín estaba, por el bachiller Cristóbal de Arcos, clérigo cura de la Santa Iglesia de Sevilla, y en Salamanca, en casa de Juan Varela, en 1526. Existen ediciones facsímiles. Y los detalles del asedio son los siguientes. El desembarco se produjo el 26 de junio de 1522. De los 100.000 hombres que he citado, 10.000 eran genízaros. Y hay un poco de confusión en esto de los genízaros. Los genízaros eran los jóvenes reclutados, o más bien forzados, a servir al imperio en los estados que iban conquistando, en los Balcanes, en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, pero no solo eran militares, no solo servían al sultán en la milicia, sino que eran también escribanos, administradores, políticos, embajadores, podían tener muchos cargos dentro del imperio. Pero es verdad que las tropas formadas con genízaros tenían fama de aguerridas y de buenas tropas. Para defenderse, bueno, todo este contingente embarcó nada menos que en 300 buques, con lo cual dieron el asalto anfibio a Rodas. La fuerza de la plaza eran 600 caballeros y 5.000 soldados, y estaban bajo el mando, por supuesto, del gran maestre de la orden. Tenían 7 galeras en el puerto que nada pudieron hacer para forzar el bloqueo otomano, y una vez en tierra la artillería de sitio comenzó el bombardeo de los lienzos de muralla de la plaza, pero la plaza resistió muy bien, sin grandes desgastes, este bombardeo. La artillería de la orden, como tenían previsto, en vez de intentar apagar los fuegos de esos cañones, disparó contra las trincheras cavadas por los turcos, provocando grandes estragos entre la infantería. Un caballero de la orden hizo un ingenioso sistema para descubrir a los zapadores que estaban preparando las galerías de las minas para volar las murallas, que consistió en enterrar tambores de tal manera que el parche de la caja sintiese la vibración de la tierra cuando los zapadores trabajaban y alertasen a los defensores intramuros por la parte del lienzo donde estaba la galería. Este caballero se llamaba Gabriel Martiniego. A pesar de todo, el 4 de septiembre, 2 grandes minas abren brecha en el bastión que defendían los caballeros de la lengua de Inglaterra. Pero el gran maestre reúne fuerzas, da una carga general y consigue rechazar a los turcos. El 24 de septiembre hay asaltos masivos a los bastiones de Aragón, Inglaterra, Provenza e Italia, que son asimismo rechazados. Y no llegan refuerzos que se esperaban de Venecia. Venecia, hay que decirlo, jugó siempre un poco a dos barajas, porque Venecia tenía un gran comercio
con el Imperio Otomano y no le convenía un estado de guerra total con los otomanos porque perdería parte de ese comercio y se vería afectado en sus intereses económicos. Por lo tanto, esa figura de Venecia jugando a dos caras la vamos a ver hasta Lepanto inclusive. Y como no llegaban esos refuerzos venecianos, Solimán decide no gastar más a sus tropas y rendir a la ciudad por hambre. Pero poco tiempo más tarde llega un buque procedente de Creta, veneciano, con 300 hombres para reforzar la guarnición de la plaza. Y entonces Solimán se cree que ese barco es la avanzadilla de una gran escuadra veneciana que traería un ejército de reserva para ayudar a los caballeros, lo cual no era cierto. Por lo tanto, terminó con lo de la rendición por hambre y volvió al sistema de ataques masivos a los bastiones. La plaza empezó a carecer de todo, de pólvora, de municiones, de comida. Empezaron las enfermedades típicas de estos asedios y el 11 de diciembre hubo ya un intento de capitulación. Pero los caballeros todavía se sentían con fuerzas y exigieron unas condiciones que fueron inaceptables para el sultán. Sin embargo, una semana más tarde, el 17 de diciembre, cae en manos de los otomanos el bastión de Aragón y el 20 del mismo mes de diciembre al gran maestre pide tregua y el 25 de diciembre se produce la cese total de las hostilidades. Los otomanos dieron 12 días a los caballeros para evacuar la isla. Pero cuando le llegó la noticia a nuestro rey Carlos I o al emperador Carlos V, que es la misma persona, dijo una frase: nada en el mundo perdióse tan bien como Rodas, es decir, que se vendió en cara la derrota de la isla. Las condiciones concedidas eran inmejorables. La heroica defensa obligó a Solimán a conceder mucho para ganar lo que hubiese costado muchísimas más vidas de las que perdió, que fueron nada menos que 50.000 hombres, mientras que los cristianos habían perdido 4.000 sin contar con la población civil. Todo esto, por supuesto, en cifras aproximadas. Ahí tienen hoy en día en el Palacio del Gran Maestre una representación de las lenguas de Aragón y de Navarra que estuvieron presentes en la defensa. Y, por supuesto, como en toda operación militar, se obtuvieron lecciones aprendidas inmediatamente empezaron a ser aplicadas en toda Europa. En 1523, las Cortes de Valladolid representan al rey su preocupación por el mando de los castillos y fortalezas que con la llegada de Carlos I habían pasado a manos de los flamencos, y por el estado de conservación de los fronterizos y de asentar en libros, es decir, saber perfectamente con qué personas contaban las fortalezas, estaban dispuestas a su defensa. Algunos caballeros, los derrotados en Rodas, pasaron a servir a la corona española y trabajaron en muchas fortificaciones del imperio, notablemente en Nápoles, que va a ser la primera gran ciudad que cuente con castillos abaluartados, diseño que luego perfeccionó y extendió por toda Europa Vauban, y en el Rosellón, que como saben estaba en disputa entre España y Francia. A partir de Rodas se inicia una importante renovación de las fortalezas europeas y se asiente que es decisivo, que es de importancia decisiva, mantener operativas bocas de fuego que cubran el foso y sistemas de contraminado eficaces. Como epílogo les diré que Malta se va a convertir, con el traslado de los caballeros
a Malta en el centinela del Mediterráneo occidental y con apoyos, como dije, en Túnez. Por tanto, para los turcos es fundamental, si quieren llegar, como pretenden, al estrecho de Gibraltar, que era la gran amenaza para España, y si tienen que tomar Malta. Pero el socorro que envió Felipe II a los caballeros en 1565 consiguió derrotar a los otomanos. Y luego ya en 1571 tendremos Lepanto, donde se frena completamente la expansión marítima turca en el Mediterráneo. La máxima expansión del Imperio Otomano coincide exactamente con el primer sitio de Viena de 1529. El segundo, el de los croissants, será en 1683 y la frontera quedará establecida en el Danubio en Budapest. Buda otomano es perteneciente al imperio, al Sacro Romano Imperio de Occidente. Digo lo de los croissants porque hoy en día parece una cosa invención de los franceses, pero los croissants fueron los panecillos que hicieron los panaderos de Viena en 1683 para celebrar la retirada de los turcos. Eran en forma de crecientes, de media luna, en francés croissant, creciente, y por eso se le han adjudicado la paternidad a los franceses. Pero en nuestras pastelerías antiguas todavía se habla de Vienas. Y nada más. Siento de verdad que este sistema de emisión de nuestras conferencias no tenga preguntas, porque las preguntas ayudan a definir bien lo que ha quedado poco definido o poco claro durante la presentación, pero espero, con gran ansiedad, espero que sea muy pronto y ya podamos tener nuestras conferencias presenciales o al menos semipresenciales, porque hablar sin público es muy difícil y resulta verdaderamente duro el enfrentarse a una pantalla sin que nadie esté presentando su interés o su aburrimiento por lo que uno dice. Muchísimas gracias a todos.